Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Gracias por asistir. Tengo el honor de presentar al doctor, a un doctor que invité y la verdad es que lo admiro mucho. Es el doctor Raimundo Padilla Lozoya y él es experto en gestión integral de riesgo de desastre. Voy a ser muy breve en su presentación porque realmente tiene un currículum muy vasto. Él es el licenciado en periodismo, es maestro en historia, doctor en antropología, tiene estudios de historia moderna, huracanes, desastres, de vulnerabilidad y estrategias adaptativas, así como es líder del Cuerpo Académico de Estudios Históricos de la Universidad de Colima, que es profesor actualmente de la maestría en arquitectura y en otras maestrías y licenciaturas de la universidad. También es director de Radio Epicentro, que tuvo la amabilidad de invitarnos para participar con ellos en una transmisión que nos hizo favor de representarnos el doctor Ramón Aviña. Y también es parte del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Actualmente es presidente de divulgación de la ciencia y la tecnología de Senapred. Tiene muchos artículos que ha publicado, así como capítulos de libros y libros en sí. Pues los dejo. Realmente tiene mucho que aportar y ojalá que puedan aprender mucho de él. Gracias. Muchas gracias. De verdad que me siento muy halagado por estas palabras de bienvenida. Gisela, muchísimas gracias. Bueno, Gisela es mi alumna, entonces es comprensible también que diga que tengo una buena trayectoria en estos temas. Pues normalmente cuando se presenta a alguien en un foro se habla de las cosas buenas y de las producciones, y los artículos, los libros, los capítulos, etc. Pero pues sabemos que en esta carrera, en donde es tan difícil lograr algo, publicar algo que valga la pena, pues hay que cometer muchos tropiezos. Y en ese sentido, aprovechando que estoy en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico de Colima, tengo que reconocer que yo no terminé mi educación en el Tecnológico de Guzmán. Entonces no la hice en el TEC de Guzmán, estuve ahí en electrónica y en el primer semestre, pues resulta que nos dieron un tipo de materias para lo cual no estábamos preparados todavía. Nos dimos cuenta que la formación que teníamos del bachillerato pues era muy inferior a lo que tenía ese nivel, y entonces tuve que dejar mi formación futura como licenciado en electrónica, y gracias a eso tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos a trabajar haciendo carreteras y tirando asfalto en las calles, y eso me dio pues una experiencia también, sobre todo muchas ganas de volver a estudiar, ¿sí? Y me permitió regresar. Entré a la Universidad de Colima, estudié la carrera de Letras y Periodismo, luego la maestría en Historia y el doctorado en Antropología, como ya lo refería hace un momento. Y poco a poco, las experiencias de vida hacen que uno se vaya interesando en varios temas, ¿no? Hace rato yo escuchaba a Jorge con su magnífica presentación, que ahora es estudiante del doctorado también en arquitectura, doctorado institucional, y tuve el placer de conocerlo. Lo escuchaba y siempre tratamos de entender cuáles son las razones que hacen que alguien se dedique a estos temas, ¿no? Porque alguien tiene que dedicarse al estudio de los riesgos o al estudio de los desastres. En lo personal, el primer desastre con el que tuve contacto fue el detonado en 1985, el 19 de septiembre. Luego las explosiones del 92 en Guadalajara, que íbamos llegando justamente al centro de la ciudad de Guadalajara y escuchamos cómo explotó y vimos a la gente correr, entonces la gente asustada. Los sismos también de 1995, seguramente algunos de ustedes recordarán. Luego el sismo del 2003, obviamente, que a todos nos afectó. Recientemente la sequía del 2009, ¿sí? El huracán Patricia también del 2015, y en fin, el estado de Colima es bastante prolífico. Pero ciertos acontecimientos siempre lo marcan a uno para interesarse por estos temas. Y sobre todo,
yo creo que es bien importante la afectación que se sufre en términos emocionales al ver el daño que produce un desastre, ¿sí? Entonces, eso es parte de las razones por las que me he dedicado durante varios años al estudio del riesgo y los desastres. He visto a mucha gente sufrir en situaciones desastrosas. Los he visto cómo pierden sus casas, cómo han perdido su patrimonio, cómo en un momentito, en 2 horas, desaparecen 2/3 partes de un pueblo, por ejemplo, ¿no? El caso de Minatitlán en 1959, el 27 de octubre, esa fue mi primer tesis, la tesis de maestría, y fue un estudio histórico acerca del huracán del 59. Todavía me fijaba yo principalmente en la amenaza, en el fenómeno natural. No veía todavía con mucha profundidad todas las causas sociales que subyacen al desastre. Y ese estudio me permitió darme cuenta que en todos los desastres el factor imprescindible siempre es la sociedad. Y que nosotros como humanos somos los que construimos condiciones de riesgo que van manejadas devienen en un desastre, ¿sí? Y entonces, si nosotros somos los que creamos esas condiciones riesgosas, pues nosotros también somos los responsables en minimizar, en mitigar, en reducir ese riesgo para evitar que ocurra un desastre. Entonces, eso es interesante y es importante porque nos regresa a nosotros como sociedad, ¿sí?, la responsabilidad sobre el riesgo que podemos crear, ¿sí?, y sobre los desastres que puedan ocurrir en el futuro. Sobre todo ustedes que están a punto de convertirse en DRO, directores responsables de obra, o que algunos de ustedes ya lo son, ¿sí?, van a recibir esa carta como DRO. Entonces tienen una enorme responsabilidad en la producción y reproducción de condiciones de riesgo. Ya lo decía el otro día el arquitecto Ramón Aviña en la invitación que le hicimos para que participara en el programa. Un elemento fundamental para todo profesional en esta área, en la arquitectura, en la ingeniería civil, en el trabajo de DRO, un factor principal es la ética. Si no tenemos ética, si no sabemos qué es eso de la ética, mejor no dedicarse a esto, porque varias personas van a morir por causa nuestra. Entonces hay una gran responsabilidad por el trabajo que se hace en estas áreas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los sismos no matan a nadie, ¿sí? No existe registro de un solo sismo que haya matado a alguien. Lo que mata a las personas son las viviendas mal construidas, los muros que colapsan, los edificios que colapsan. Esos sí son los que matan a las personas. Pero un sismo por sí solo, ¿no? Puede ser un sismo de 9, un sismo de 10, en cualquier lugar del mundo, y no va a matar a nadie si no colapsa sobre esa persona una estructura, sobre todo en un espacio urbano. Entonces, estas reflexiones tienen que ver con muchos elementos conceptuales que al paso del tiempo vamos adquiriendo, ¿sí? Yo empecé a involucrarme en el tema de los desastres en el año 2000, cuando ingresé a la maestría en historia, y empecé a leer sobre historia de desastres, que entonces era casi un exotismo. Había 2 investigadoras en todo México que se dedicaban exclusivamente al estudio de los desastres con un enfoque histórico: Virginia García Costa y América Molina de Villar. Una sobre epidemias y la otra sobre desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Empecé a leerlas, a darme cuenta de estas otras perspectivas, sobre todo de la perspectiva social. Y me atrapó totalmente y empecé a conocer muchos de los conceptos que ahora les voy explicando poco a poco. Pero así como ustedes, pues dicen, ¿y este cuarto, a ver de dónde vino, a qué se dedica? Yo ya les di un poco de información. Ahora yo necesito que ustedes también me proporcionen un poco de información de ustedes. Y para eso, ¿sí?, diseñé esta pequeña encuesta. Les voy a pedir que por favor ingresen en su celular los que puedan. Los que no traigan celular, pues no lo hagan, pero entre más respondan la encuesta, vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Esta es la dirección, es https://forums.gle/c5x501dvah-dbu
PHH8. Gisela, tenemos un listado de los asistentes que les pudiéramos mandar el enlace de la encuesta para más rápido. De todos modos, unos 5 minutos para. Es muy cortita, la verdad. Y es opción múltiple. Sí, y es opción múltiple, además, entonces la pueden contestar muy fácilmente. Vamos a indagar un poco acerca de qué es lo que saben, qué es lo que entienden por gestión integral de riesgos de desastre. Hago la advertencia, la invitación fue para que expusiera el tema de la gestión integral del riesgo, ¿sí? No para que presentara casos, no para que presentara hallazgos de investigación, ni siquiera publicaciones. Entonces vamos a hablar de la parte conceptual de la gestión integral del riesgo y cómo es importante para ustedes en esta etapa profesional en la que se encuentran y en esta oportunidad que tienen para servir a la sociedad. Entonces, hacia allá vamos a llevar la charla del día de hoy. Tú también, Jorge Ataga. Ahora, responde una encuesta esa. Lo vamos a hacer. ¿Sí los tenéis registrados a todos? ¿Sí? Ah, qué bueno. Pero es que no puede ceder. ¿Qué te dice? No se puede acceder a esta sitio. No la carga, bueno, no me la quemo. ¿Alguien sí? Levanta la mano, alguien que sí. Una saldo mi amigo. Póngale saldo a su celular. No, algo ahí. Se roban la señal del vencido. ¿Es 5O1 o 501? Es 5O. 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 Este es O. 5O. ¿Tiene que ser con mayúsculas o con Todo con mayúsculas, sí. El enlace dinámico no encontrar. URL corta. Bueno, ok, vamos a dejarlo pendiente. Ahorita en un receso que hagamos, hay otra actividad más adelante, reviso el enlace y se los paso a ustedes. Entonces vamos a dejarlo ahorita pendiente. Miren, es una encuesta como esta. Este es el ejemplo, ¿sí? Abajo vienen los indicadores, etcétera, y les pregunto varias interrogantes acerca de la gestión integral de riesgos de desastre. Bueno, hace un momento les decía, en el tema de la gestión integral de riesgos de desastre, tenemos algunos principios que no están formalmente escritos, sí, pero que hemos asumido como profesionales en estos temas. Uno de ellos es conducirse profesionalmente con ética, como ya lo mencionaba hace un momento. Para eso tenemos varios filtros. Uno de ellos, estamos agremiados nosotros al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Somos más de 600 DRO, técnicos, arquitectos, ingenieros, funcionarios públicos, todos con el compromiso de no cometer corrupción. Cero impunidad, y el que se le descubra en una de esas lo echamos para fuera del colegio inmediatamente. Sí, tenemos políticos. ¿Todos han sacado? No. Todavía no les hemos descubierto nada. Tienen presunción de inocencia. Entonces, los invitamos a que se sumen también. Estamos por formar el capítulo Colima del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos.
¿sí? Está la invitación cordial para que se sumen. Ya somos más de 10, estamos involucrados. Pronto vamos a rendir protesta y es un buen espacio para darle continuidad a estos temas. Desde el colegio estamos organizando permanentemente congresos, seminarios, cursos de capacitación sobre muchos temas vinculados con la gestión de riesgos. También procuramos, les decía hace un momento, evitar el dolor evitable, ¿sí? Todo dolor que no sea necesariamente por enfermedad, porque se puede evitar debido a situaciones de desastre, pues buscamos la forma de evitarlo de distintas maneras. Reducir los riesgos de desastre de manera técnica y social también. ¿Cómo? Haciendo investigación, tratando de entender cuáles son las causas que generan los riesgos en nuestro país. Mitigar los impactos. Si no podemos evitar la exposición, sí podemos mitigar los impactos a través de distintas técnicas que ya están probadas científicamente. La exposición de Jorge es muy clara en eso, ¿sí? Me ayudó bastante en su presentación para que entiendan por dónde va el asunto de la gestión integral de riesgos de desastre. La investigación que él está realizando tiene un enfoque de gestión integral de riesgos de desastre. Está involucrando a los distintos factores, está involucrando variables técnicas cuantitativas y variables también sociales y cualitativas. Entonces, eso se hace en una investigación con este enfoque. Buscamos también fortalecer las capacidades de la sociedad para fortalecer la resiliencia, ¿sí? Generar sociedades con más conocimiento, con mejor calidad de conocimiento para que adquieran un mejor criterio y tomen mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nunca habrá suficientes funcionarios de protección civil para cuidar a cada una de las personas de la sociedad. Entonces, necesitamos generar más información y de mejor calidad para que las personas, la sociedad adquiera un mejor conocimiento, genere un mejor criterio y tome mejores decisiones responsables de dónde construir, cómo construir, en qué sitios puede construir, ¿sí? Mejorar también el proceso adaptativo y el desarrollo sostenible. Hacia allá enfocamos la puntería desde la gestión integral del riesgo hacia un proceso adaptativo que sea más sostenible para el entorno, para el ambiente. Y lograr territorios pues, más seguros, más sustentables y por lo tanto también más resilientes. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema de la gestión integral de riesgos de desastre. Varias de las definiciones que tengo aquí pues son las que les muestran a los técnicos en gestión y al técnico en gestión de riesgos de desastres en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, inevitablemente pues tenemos que conocerlas. Para la Ley General de Protección Civil, la gestión integral de riesgos es el conjunto de acciones encaminadas a identificación, ¿sí? Identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación de los riesgos, control del riesgo y reducción de esos riesgos, considerándolos por su origen multifactorial, ¿sí? Y en un proceso permanente de construcción. Siempre estamos construyendo riesgos asociados a distintas amenazas, que involucra a los 3 niveles de gobierno. O sea, no es responsabilidad de los DRO solamente, ni de protección civil, ni de los funcionarios, sino 3 niveles de gobierno y a toda la sociedad en su conjunto. Dice, así como a los sectores de la sociedad. Lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. No hay todavía consensos sobre cada uno de los conceptos de la gestión integral del riesgo de desastre, porque cada disciplina establece sus propias definiciones. ¿Sí? Entonces es muy importante el enfoque disciplinario y es muy importante también conocer lo que dice cada institución sobre estos conceptos. Aquí lo van a notar. Para la Ley General de Protección Civil, la definición de gestión integral de riesgos de desastres es esto que les leí, y para la Coordinación Nacional de Protección Civil, la gestión integral de riesgos reconoce que los riesgos no solo son producto de las manifestaciones de la naturaleza o de las amenazas tecnológicas, sino producto de procesos, decisiones y acciones que derivan
de los modelos de crecimiento económico. Ya lo mostraba también Jorge hace rato en su investigación. Colima no apareció de la nada, expuesta a las inundaciones asociadas por los cauces de los ríos. Es producto de un proceso histórico que se viene gestando desde el siglo XVI. El próximo año vamos a conmemorar 500 años de la fundación de la Villa de Colima, pero también vamos a conmemorar 500 años de construcción y reproducción de riesgo de inundaciones. Y en varias de esas inundaciones ha habido afectaciones serias, ¿sí? Y ha habido desastres. Entonces, son productos de procesos, de decisiones que se toman. Aquí nos vamos a sentar, no en Caxitlán, nos vamos a sentar aquí en Colima. Y esa decisión generó riesgos al paso del tiempo, ¿sí? En 500 años de desarrollo, conforme se ha ido ampliando la mancha urbana, conforme se ha visto necesaria la construcción de más viviendas en condiciones no siempre las más adecuadas. Entonces, la gestión integral del riesgo, por ejemplo, para el PNUD, es un proceso planificado, concertado, participativo, integral de reducción de las condiciones de riesgo. Fíjense, aquí la perspectiva del PNUD ya es integrar, resolverlo. Está bien, existe riesgo, pero vamos buscando la forma de solucionarlo. ¿Cómo? De manera colaborativa. ¿Con quién? Con la sociedad, con los niveles de gobierno, con las distintas autoridades, con los tomadores de decisiones, ¿sí? Con todo el personal técnico que participa en eso que llamamos desarrollo sostenible. Y habla el PNUD de una gestión de riesgos que tiene 3 etapas: una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. El enlace para esta presentación se los voy a compartir para que ustedes puedan consultar esta información, la puedan leer más cerca, ¿sí? Para que ustedes la puedan interactuar con cada uno de los botones. Pero aquí quise destacar algunos aspectos. Prospectiva, ¿a qué se refiere? Implica abordar medidas y acciones en la planificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgos. Es decir, es anticipar qué es lo que va a ocurrir para evitar que se produzca un riesgo y consecuentemente puede ocurrir un desastre. Yo creo que mucho del trabajo que ustedes van a hacer como DROs tiene esa incidencia, es trabajo prospectivo, ¿sí? Para evitar que puedan ocurrir daños en el futuro ante la presencia, por ejemplo, de sismos. Es correctiva, ¿sí? También se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada para reducir los riesgos ya existentes. Entonces ya podemos hacer un estudio de riesgos para saber qué condiciones se están presentando en la ciudad de Colima, Manzanillo, Tucumán, y entonces buscar maneras de corregir, ¿sí? De reducir ese riesgo. O hay muchas alternativas: reduciendo la exposición, generando obra pública para proteger el patrimonio, generando mejores salidas de emergencia, integrando programas internos de protección civil. En fin, hay muchas acciones que se pueden realizar para corregir una situación de riesgo. O reactiva, ¿sí? Que implica la preparación y respuestas a emergencias. Si no podemos anticipar, no podemos corregirlo, pues al menos vamos a prepararnos para saber por dónde tenemos que salir en caso de que tiemble ahorita en este auditorio. ¿Cómo nos vamos a organizar para salir? ¿Ya identificaron las salidas de emergencia? Hay 2, ¿sí? Ahí está una y ahí está la otra, la puerta principal. Y además hay señalización. No veo extintor por ningún lado, pero probablemente esté. Está hasta aquel lado de atrás. Ahí está el extintor. Pero digamos, en términos generales, se cumple con los requisitos que debe tener un espacio académico. Cada gestión es distinta, ¿sí? Pero están articuladas como si fueran un rompecabezas. Entonces tenemos una gestión prospectiva, una gestión correctiva, una gestión reactiva, y para el Senapred la propuesta es que además tiene que existir una gestión prospectiva correctiva. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Bueno, cuando tienes una gestión prospectiva, cuando tienes la posibilidad de darte cuenta que hay un peligro. Piensa el volcán de Colima. ¿Qué es el volcán de Colima? Es una amenaza en ciertas condiciones.
¿Qué puedes hacer? Evitar construir riesgos, evitar los asentamientos cercanos. ¿Sí? ¿Cómo? Planeando el desarrollo, buscando la planeación del desarrollo. ¿Y cómo se hace eso? Pues con reglamentación, aplicándola. Tienes una gestión correctiva. ¿Cuándo es una gestión correctiva? Cuando ya tienes un riesgo. ¿Y qué puedes hacer cuando existe un riesgo ya que es latente? Pues busca erradicar, busca prevenir para que no ocurra el desastre, aprende a manejar el riesgo con distintas técnicas, genera un sistema de alertamiento. Ya sabemos que tiemblan, ya sabemos que hay tsunamis, generemos un sistema de alertamiento temprano para tsunamis o para huracanes o para sismos, ¿sí? Si no puedes manejar el peligro, sí puedes entonces reducir el riesgo o transferir el riesgo, asegurar el patrimonio para que en caso de que ocurran daños, pues ese daño, ese patrimonio no se vea plenamente afectado y pueda recuperarse con mayor rapidez a través de seguros y generando preparación. Si tienes una gestión reactiva, significa que has identificado un desastre, daños. Los desastres nosotros los caracterizamos. No existe una definición única para el desastre. Para cada institución, el desastre es una cosa distinta. Por ejemplo, para la NOAA, el huracán Jova que impactó a Colima en el año 2011, si no me recuerdo, no fue un desastre y nos costó 2.400 millones de pesos. Murieron 4 personas. El National Hurricane Center quita el nombre de los huracanes cuando están asociados a un desastre. A los 2 años de que se presentó Jova, vino otro huracán Jova. Entonces muchos cuestionamos y dijimos, ¿qué pasó? Si fue un desastre. Dijeron, no fue un desastre. El tipo de desastres que nosotros caracterizamos son de miles de millones de dólares. Lo de ustedes fue 2.400 millones de pesos y solo 4 muertos. No es un desastre. Para ellos no es un desastre. Para nosotros, como Colima, para el Producto Interno Bruto de Colima, sí fue un gran desastre. Colapsaron 9 puentes urbanos. Se vieron afectadas todas las carreteras, los sectores productivos. Para nosotros fue un gran desastre. Para ellos no. Y en fin, o sea, hay muchas categorías de desastre, quienes hablan de pequeños, grandes, medianos, desastres intensivos, desastres extensivos para la ONU, por ejemplo, en función de la cantidad de viviendas afectadas y el número de muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos los que caracterizamos el desastre en función de ¿qué? De los impactos. Y si ya tienes tú el escenario de lo que va a ocurrir, si ya sabes qué va a ocurrir en Cuyutlán si se presenta un tsunami, por la proporción como ocurrió el 22 de junio de 1932, donde murieron cerca de 50 personas, principalmente mujeres y niños, entonces vas a darte cuenta que ese desastre se va a materializar. ¿Y qué tienes que hacer? Prepararte para dar respuesta. O sea, atención al desastre. Y estar preparado también con recursos suficientes para generar una mejor reconstrucción que no genere otra vez condiciones de riesgo, ¿sí? Brindar auxilio, atención a la emergencia, asegurar una gestión reactiva. ¿Qué significa? Contar con albergues, con personal que brinde el auxilio. ¿Cuántas ambulancias habrá en el estado para un desastre donde fallecen 50 personas en Cuyutlán? O donde estén 50 heridos y requieren atención inmediata. ¿Cuánto van a tardar en llegar las ambulancias hasta allá para trasladarlos a Manzanillo? ¿Cuál es el hospital más cercano? Ya se han presentado varios tsunamis en esa zona: 1816, 1818, 1900, 1932, 3 tsunamis en el mismo mes. Entonces ya sabemos que se presentan tsunamis. Si seguimos permitiendo que se construyan viviendas de manera desordenada en esa zona, entonces algo estamos haciendo mal como sociedad, como autoridades, como tomadores de decisiones. La gestión integral de riesgos tiene antecedentes. Va a decir, no, y esa cosa de dónde viene, ¿sí? En nuestro país, de manera muy específica,
¿sí? Podemos ubicar antecedentes de la gestión integral del riesgo, ¿sí? O del tema del riesgo, desde a principios del siglo XX. Por ejemplo, en 1909, el 27 de agosto, 50% de la población de Monterrey fue afectada por una inundación, ¿sí? Y a partir de este episodio participó por primera vez la Cruz Roja. En 1910, por ejemplo, se emitió el decreto presidencial 401 en que se le da reconocimiento oficial a la Cruz Roja. Entonces, aquí viene la gestión del riesgo a través de una institución muy reconocida de nuestro país, como la Cruz Roja. Pero, principalmente la Segunda Guerra Mundial generó el concepto, ¿sí?, de protección civil, vinculado a la respuesta a los bombardeos y la guerra. ¿Cómo asegurar la atención de las personas afectadas? Y desde entonces utilizamos ese concepto. Obviamente han pasado muchos acontecimientos y evolución del propio concepto, ¿sí? En 1982, por ejemplo, en 1984 y en el 85 se presentaron grandes acontecimientos, ¿sí?, que fueron muy mediatizados. 1982, por ejemplo, la erupción del volcán Chichonal, que ha sido la más mortal en nuestro país, 2,000 muertos, ¿sí? Se supo con anticipación que iba a explotar el volcán, no se hizo el trabajo necesario para evitar tantas muertes. 1984, las explosiones en San Juan de Ixtepec, el Estado de México, ¿sí?, que fueron grandes desastres muy mediatizados que generaron conciencia en la sociedad y también en las instituciones, sobre todo los sismos de 1985, que se sumaron a nivel internacional con otros grandes desastres como el de Ardero, Colombia, también en 1985, con 20,000 muertos. Entonces, estos desastres previos a la década de los 90 hicieron que varias instituciones, principalmente la ONU y varios países, obviamente, se sensibilizaran hacia el tema de los desastres. Y en 1986 se decretaron las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, a partir de 1985, el presidente de la República crea la Coordinación de Reconstrucción de la Ciudad de México. Y esta coordinación modificó un sistema muy similar al SINAPROC, que se llamaba SINAPROC, y lo convirtió en el Sistema Nacional de Protección Civil a través de este decreto de mayo 6 de 1986. Desde entonces tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil. En 1988 se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que todavía funciona y que es el principal organismo que nos emite información técnica sobre las amenazas, sobre los riesgos que hay en nuestro país. Pero como les decía, hubo una gran sensibilización en estos desastres, debido a estos desastres en los 80s, y en 1990 se crea en la ONU el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Y desde este decenio se financian distintos proyectos a nivel internacional y aquí en México también para estudiar por qué ocurren los desastres. Y se apoya principalmente el trabajo de investigación en monitoreo e instrumental en la academia, ¿sí? Conocer las características físicas de los fenómenos y dónde se presentan y con qué frecuencia, con qué magnitud se presentan los fenómenos naturales en lo ancho de nuestro país, ¿sí? Y el 12 de agosto de 1992, en Costa Rica se crea la Red de Estudios en Prevención de Desastres en América Latina. Los invito a que entren a la página de internet cuando tengan la oportunidad de la red, lean un montón de artículos, libros que están gratuitos, disponibles para todo el público y que muestran este enfoque del que les estoy platicando. Ellos fueron los que crearon el concepto de gestión de riesgos de desastre y es una mirada distinta a la comprensión del desastre, porque durante muchos siglos el desastre era causa de Dios. Dios causaba los desastres, ¿sí?
¿Por qué ocurrió esto? Porque Dios quiso. ¿Cómo le hacemos para mitigar el daño? Recemos. Hagamos una rogativa, una misa. Luego, en el siglo XVIII cambió el enfoque y se volvió naturalista. A través de la instrumentación nos dimos cuenta que los fenómenos tenían características y surgió el concepto de desastre natural, ¿sí? De que el desastre lo ocasionaba la naturaleza. Pero en 1992 cambian el paradigma y ahora el desastre está asociado a condiciones de vulnerabilidad. ¿Quién produce esa vulnerabilidad? La sociedad. ¿Quién es vulnerable? La sociedad. ¿A quién afecta el fenómeno natural? A los más vulnerables. A los que no son vulnerables, ¿no? El COVID nos lo dejó clarísimo, ¿no? No es una condición económica la vulnerabilidad, porque le da a ricos y a pobres. Le afecta y muere el que es más vulnerable, no económicamente, sino físicamente. Quien tiene una comorbilidad, quien tiene una afectación física, a esas personas son más vulnerables ante esa amenaza en específico, una amenaza de un virus, ¿sí? Esas reflexiones se iniciaron en 1992 y a lo largo de las décadas han venido permeando en todos los ámbitos de Centroamérica, Latinoamérica, en varios países. Tan así que ahora ya tenemos leyes de gestión integral de riesgos. Desde este enfoque de la red se está proponiendo el cambio de la protección civil por la gestión integral de riesgos. Es decir, ya no gestionar solamente la emergencia, la crisis, como lo hace Protección Civil, sino gestionar el desastre, lo que ustedes van a hacer, o lo que ustedes ya hacen, anticiparnos a lo que va a ocurrir, estudiar las condiciones de riesgo para que no se produzca un desastre. Entonces hay un cambio de enfoque. En lugar de gestionar solamente la emergencia, ahora vamos a gestionar el riesgo, ¿sí? Y en el 12 de mayo del 2000 se creó la primera Ley General de Protección Civil. Y en el año 2012 se agregó ya el concepto, el enfoque de gestión integral de riesgos de desastre en la Ley General de Protección Civil. Y desde el 2012 hasta nuestros días se hacen todos los esfuerzos por enfocar, por cambiar el enfoque reactivo de la protección civil hacia un enfoque más preventivo. No ha sido fácil, hay mucha resistencia por parte de los organismos, por parte de ciertos gobiernos, pero ya hay éxitos, ya hay instituciones, ya hay dependencias, ya hay secretarías de gestión integral de riesgos de desastre. Ahorita vamos a ver algunos de esos casos, ¿sí? En el 2018, por ejemplo, ya tenemos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México como referente. Y ojalá que muy pronto en Colima, con el apoyo de todos ustedes y de muchos otros organismos y instituciones académicas, logremos crear una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia desastrosa en Colima. ¿Sí? Lo que decía Jorge, yo he pasado 22 años de mi vida recolectando información de cada desastre que se ha presentado en Colima, con bases de datos desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Para qué sirven? Pues a los técnicos les proporciona información para los atlas municipales, a los atlas estatales, para hacer perfiles de riesgo, perfiles de vulnerabilidad, perfiles de resiliencia, con base en lo que ya sabemos que ocurrió en el pasado. Pero ya sabemos que en esos 500 años han ocurrido impactos importantes y además desastres. Y que la historia de Colima es ese ir y venir en el desarrollo y en el retroceso. Y es un tema que no podemos evitar, y que ustedes no pueden evitar porque nos va a afectar, nos va a impactar un desastre con toda seguridad, si no es que ya los ha afectado y ya saben lo que es un desastre. Alan Abel, uno de los teóricos de la gestión integral de riesgos, en el 2018 en una conferencia decía: el problema es que la mayor parte de la población que vive en el mundo nunca ha padecido un desastre. Hoy, en el 2022, la situación es totalmente distinta. No hay una sola persona en el mundo que no haya padecido un desastre. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes no ha padecido un desastre?
Levante la mano, ¿quién no ha padecido un desastre? Aunque sea poquito. Dice, el desastre de mi esposa. No, no es. No es por ahí. El desastre de mi cuñada. No, tampoco. No es por ahí. ¿Cuál es el desastre más reciente que hemos padecido? ¿Qué va a pasar? El temblor que acaba de pasar. ¿Cuál? Pues digo, si le podemos llamar desastre, digamos, el 19 de septiembre. Claro. No, pues hubo varias casas. Sí. Si bien muy lejos, ahora en septiembre. Pero además, o sea, estamos todavía en la ola de un enorme desastre, el mayor desastre en la historia reciente del planeta. La pandemia. La pandemia nos mostró que toda la humanidad es vulnerable de distintas maneras. A lo mejor físicamente no, pero económicamente sí. Nos hizo pedazos a algunas personas. Bueno, a mí no tanto, pero a muchísimas empresas sí. A los sectores productivos los hizo pedazos. Entonces decían, no, yo soy vulnerable. Veremos. La pandemia te espera. Y la pandemia lleva más de 2 años. ¿Sí? Entonces todos ya ahora en el mundo sabemos lo que es un desastre. No más un desastre, sino un enorme desastre. El desastre más importante de la historia reciente de la humanidad. Bueno, ¿qué etapas tiene la gestión integral de riesgos de desastre? Pues la primera de esas etapas es identificar esos riesgos, ¿sí? La previsión. ¿Qué es eso? Pues para identificar esos riesgos hay que plantearnos varias preguntas, ¿sí? Preguntas base, preguntas guía que pueden ayudarnos a reflexionar sobre qué peligros existen en cierta localidad. Por ejemplo, estas preguntas. ¿Cuáles son las pérdidas económicas y los impactos sociales esperados para cada peligro y para cada nivel de riesgo? ¿Qué impactos esperamos para Colima si tiembla? ¿Qué impactos esperamos si explota el volcán? ¿Qué impactos esperamos si se presenta un tsunami? ¿Qué impactos esperamos si se presenta un huracán? ¿Qué impactos esperamos si se presenta una inundación? Eso hay que preguntarnos. Una gran sorpresa que me ha llevado a dar clases en arquitectura es que estos temas, estos conceptos, no los conocen. No se estudia el tema de la vulnerabilidad, de la gestión de riesgos tampoco, la resiliencia tampoco, el desastre tampoco. No, aquí sí, en el tecnológico, no. ¿Qué está pasando? Entonces hay que hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a participar en el proceso de construcción de viviendas o de espacios que van a estar expuestos, ¿sí? En cuanto a la etapa de prevención, ¿qué preguntas pueden guiarnos o qué pregunta puede guiarnos? ¿Cuáles y cuántas actividades son necesarias para mitigar los impactos económicos y sociales o para reducir los riesgos y fortalecer la prevención? Ok, ya sabemos que hay estos peligros, ya sabemos que va a afectar a estos sectores, ya sabemos que va a afectar a toda esta población. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? ¿Cuántas actividades tenemos que hacer para mitigar esos impactos económicos? A nivel internacional, uno de los hallazgos que reportó, por ejemplo, el doctor Urbina en su libro sobre cambio climático, es que una de las acciones más comunes de cualquier sociedad en el planeta es hacer nada. Nada. Entonces sabes que está en peligro, sabes que te va a afectar, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué? Porque existe una enorme sombra, ¿sí?, que acompaña a muchísimos de los humanos, que se llama inmunidad subjetiva. Y que siempre creemos que no nos va a pasar a nosotros. Pero individualmente pueden pensarlo así, Claro. y no podemos, individualmente no podemos influir. Si usted fuera gobernador, ¿podría? Ah, sí. Yo. Y sería individuo, ¿no? Nuestra Colima podría hacer algo. ¿O no? Y es una. ¿Verdad que sí? Entonces depende en qué
lugar estemos en la toma de decisiones. Si pensamos que no podemos hacer nada porque somos individuos, pues entonces hacemos nada siempre. Caemos en este círculo. Preparación, atención de emergencias es otra de las etapas. ¿Y qué pregunta podemos formularnos ahí? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran y qué capacidades operativas tienen los albergues, rutas de evacuación? Lo que les decía para el caso de Cutlán. Ya sabes que va a ocurrir un tsunami. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor al rato, a lo mejor en cuanto yo me calle, ¿sí? Ahora en el 19 de septiembre, 2 horas antes de que ocurriera el sismo, les dije a mis estudiantes de periodismo, les digo, ¿han notado que hay fechas en que uno considera menos probable morirse? Y decían, profe, ¿qué onda? ¿Sí? ¿En qué fecha has considerado menos probable morirte? Siempre. Y dice uno, en mi cumpleaños. Pues sí, no despiertas el día de tu cumpleaños pensando que ese día te vas a matar. Y luego decía uno de los alumnos, yo sí, porque como manejo motocicleta y me gusta el chupe y la fiesta, y agrego riesgo, ¿no? Ah, bueno. ¿Y sí, por qué? Le digo, pues porque hoy puede temblar. Pero si es 19 de septiembre, profe, ya tembló 2 veces. ¿Y qué? Están las condiciones dadas, hay una serie de fallas tectónicas, vivimos en una zona sísmica, puede temblar. Nada, si tiene usted brujo. A las 2 horas, mocos. Así me mandaron WhatsApp, me queda brujo. No tiene nada que ver con brujería, ya terminó esa etapa hace siglos, ¿no? De asociar los fenómenos naturales a causas divinas. Para la siguiente etapa, ok, ya identificaste con qué equipos vas a contar en una emergencia, cuántas ambulancias tienes, cuántos hospitales. Siguiente etapa, ¿es viable la recuperación? Y es un tema que aquí infunde muchísimo ustedes, porque casi siempre los invitan cuando ya ocurrió el daño, a los DRO. Por lo más lo necesitan, ¿no? ¿Es viable la recuperación, la reconstrucción o la ubicación? ¿Cuánto es el costo y beneficio de que se reconstruya en el mismo lugar? Y son preguntas que están asociadas a esta etapa. Entonces es bien importante entender que ese proceso de gestión integral de riesgos tiene etapas y que en cada etapa tenemos que ir reflexionando qué es lo que va a suceder en ese escenario. Para la siguiente etapa de evaluación e incorporación de la experiencia, preguntarnos, ¿sí? ¿Es viable reconstruir después de lo que ya padecimos? ¿O es mejor desplazarnos, irnos a otro lugar? El caso de Minatitlán en el 59 es muy representativo. En 2 horas desaparecieron 1 de cada 3 habitantes. Es el mayor desastre en proporción a la cantidad de habitantes y muertos que ha habido en el estado de Colima en su historia. 1 de cada 3, o sea, de los 900 habitantes que había en Minatitlán, murieron 300 en 2 horas. Pues en una misma familia murieron hasta 26. Tíos, primos, sobrinos, el abuelo, el padrino, se fueron en 2 horas. Sin embargo, decidieron quedarse ahí, exactamente en el mismo lugar, a pesar de que tuvieron opciones para ubicarse. Entonces, los invito a que lean el libro que escribí, el huracán del 59, historia de la destrucción y reconstrucción de Minatitlán. Dicen, ¿por qué se quedaron? Si está la pendiente, es un cono de deyección donde se presenta la Jares históricamente. Y ahora incluso si vemos en el Google cómo ha crecido Minatitlán, ya se pobló más arriba. Esas colonias nuevas se llaman colonias La Cartonera. ¿Por qué será? Porque ahí viven los sectores más empobrecidos, los que solo tienen para casas de cartón. Y no hay autoridad que haga algo si ya hay investigaciones. Pues sí, porque nuestra labor como investigadores también tiene límites. Somos parte de una estructura dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Y la autoridad tiene una participación fundamental. En la administración pasada, en Minatitlán, el director municipal de Protección Civil era un egresado del bachillerato que había sido policía y a él le dieron el nombramiento de director municipal de Protección Civil. No tenía ni idea ni siquiera de paramédico o de primeros auxilios.
y le da la responsabilidad de manejar el riesgo en la zona de mayor riesgo ante la JAC en todo el estado de Colima. ¿De quién es la culpa? ¿De él por aceptar el puesto? Pues sí, también. ¿O de quien le da esa responsabilidad sabiendo que no puede? ¿O de la sociedad que no dice nada? Dice el meme, el primer acto de corrupción que comete un funcionario es aceptar un puesto para el cual no tiene el perfil. Pero es 90% real, 10% eficiente. Ahora importa más la lealtad. Ya estás metiendo pizca. Tienes ciertas malas intenciones. Es que si ejemplo que das es lo que vemos, no necesariamente en este gobierno. En todos los sistemas de desarrollo, incluso hasta los comunistas, socialistas, o sea, hasta los aztecas le dieron al traste con singular alegría a todo el arbolado que había alrededor. ¿O cómo sostenían ese sistema de chinampas? ¿Sí? Ya había instalado todo alrededor. Entonces, imaginario de que una sociedad sustentable, no, hombre, no conocían el concepto Bueno, pero no sustentable. había ese desarrollo de conocimiento global, por decirlo así. Será su totalidad. Y ahora sí lo tenemos y tampoco hacemos algo para introducirlo. Entonces, ¿dónde está insertada la gestión integral de riesgos en la estructura del SINAPROC? Aquí, en la Dirección General de Gestión de Riesgos. Dentro de toda esa estructura que ahora opera el Sistema Nacional de Protección Civil con un enfoque principalmente reactivo, con unidades municipales, con unidades estatales, con centros de información, con una estructura, ¿sí? Apenas está empezando a tener peso en esa estructura la gestión integral de riesgos de desastre. El financiamiento todavía para proyectos de prevención es mucho menor que el presupuesto que se eroga para proyectos de recuperación y de reconstrucción, pero por mucho, de 30 a 100 la diferencia. Sin embargo, está cambiando y queremos que así siga, que siga cambiando y que sea cada vez más preventivo y que exista cada vez más presupuesto. En la Ciudad de México ya cambió ese modelo. Ahora ya existe, bueno, la jefatura de gobierno, pero inmediatamente después hay una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Sí? La mano es la gestión integral de riesgos. Y cada uno de sus dedos es la parte operativa, protección civil. La parte de resiliencia es otro dedo. La parte del análisis de riesgos, otro dedo. La dirección de alerta temprana, los sistemas de alertamiento temprano multiamenazas, otro dedo. ¿Sí? O sea, es una mano integrada. Ya no es solamente el brazo de protección civil. Ya cambió incluso hasta la imagen de los tomadores de decisiones en protección civil. En otras circunstancias aquí habría un militar dándoles una explicación a ustedes de qué es protección civil. Ya en la Secretaría de Gestión de Riesgos ya es una arquitecta, la secretaria Miriam Ursúa es una arquitecta. En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil en Chiapas es un doctor también, investigador, Luis Manuel García. En el Instituto de Gestión de Riesgos en Sinaloa ya es un doctor también especializado en gestión de riesgos de desastres. Ya no son esos militares que antes provenían de la milicia para pasar a protección civil. Entonces sí están ocurriendo cambios importantes y ojalá que en Colima los tengamos muy pronto. Como todo gran concepto, la gestión integral de riesgos tiene muchos conceptos que es importante que los conozcan. No los vamos a ver todos, no se asusten, no vamos a acabar aquí. Por eso les decía a Fidel, puedo pasarme varias horas y meses hablando del tema. Hace rato. Desastre, amenaza, riesgo, vulnerabilidad, resiliencia, adaptación, preparación, prevención, construcción social del riesgo, gestión de riesgos, previsión, gobernanza, exposición, reconstrucción, recuperación. Esa teoría de la gestión integral del riesgo viene cargada con todos esos conceptos. La invitación es a que los conozcan, busquen literatura. Si les puedo servir en algo, con mucho gusto les facilito bibliografía, les facilito información.
les doy otro curso sobre la parte conceptual, por ejemplos, casos de estudio, etc. Para fines de este curso, a mí me parece que este ejemplo puede servirnos. O sea, no es el fenómeno natural, sino el sinónimo de desastre. El riesgo de desastre está condicionado por dos variables principales. El impacto de la amenaza. Si tienes un gran huracán, evidentemente vas a tener un gran impacto, siempre y cuando exista una gran vulnerabilidad. Tengo fotografías desde el día siguiente del paso del huracán Patricia en Coastecomates, en la bahía de Coastecomates, donde el 99% de las palapas están destruidas y una no. No se enteró que pasó el huracán Patricia con categoría 5+. Así lo categorizaron los meteorólogos. Kerry Emanuel, la punta de lanza de meteorología del MIT, dijo eso, categoría 5+. Y si impacta el Manzanillo con la fuerza que lleva ahorita, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso dijo literalmente. Veo en la fotografía y dices, ¿qué le pasó a esta palapa? ¿Por qué no se cayó? Si todas las demás a los lados están destruidas. ¿Sí? Porque fue mejor construida, porque en el 2011 en Hobart se había caído y las demás resistieron. Entonces la reconstruyeron, la fortalecieron y ante Patricia no le pasó nada. Y a las otras que no les hicieron nada, las dejaron tal cual las impactó Hobart, esas sí las despedazó Patricia. Entonces, la magnitud del desastre está relacionada con estos elementos, con la exposición que tengas, ¿sí? Si reduces la exposición en Cuyutlán de las viviendas, vas a reducir la posibilidad o la probabilidad de impacto de tsunami. Si construyes viviendas mejores ante un tsunami, vas a reducir la posibilidad de colapso de las viviendas ante un tsunami. ¿Sí? Obviamente eso dependerá mucho de la magnitud del fenómeno natural. Los japoneses se habían preparado con muros de contención ante tsunamis que ellos habían anticipado. Sin embargo, fueron rebasados esos muros por el tsunami. Nunca se les ocurrió subir a unos cerros que estaban en las laderas de las ciudades de Japón, y allí había unos monolitos, unas rocas con grabados antiguos de más de 700 años que decían: no construyas por debajo de este nivel, evita los tsunamis. Los tengo en mi blog por si los quieren leer. Son unos monolitos que encontró un periodista que se llama Jay Alabasta, y encontró muchos alrededor de los cerros que decían: elige la vida, evita los tsunamis. Pero esos monolitos estaban acá en el cerro y el muro de contención acá abajo. Se los estaban diciendo sus ancestros hasta dónde podían construir. Ha habido un montón de modelos para estudiar los desastres a paso del tiempo. Empezamos con el modelo de Dios es igual a desastre, que les decía hace rato, el modelo providencialista. Luego cambió en 1755 a partir del desastre de Lisboa, donde Rousseau le contestó una carta a Voltaire en su poema al desastre de Lisboa y le dice: no fue la naturaleza, no fue Dios, en realidad fueron las malas construcciones las que generaron el desastre. Si no hubieran vivido amontonados, si se hubieran retirado después del impacto del sismo, se hubieran salvado, pero se quedaron, prefirieron cuidar sus pertenencias hasta que llegó el incendio y hasta que llegó el tsunami que devastó Lisboa, ¿sí? Ese cambio ocurrió aquí. Y luego después vino el cambio de desastres igual a amenaza por exposición y vulnerabilidad, los 90s con la red, ¿sí? Y a partir de ahí, en los años 90, se generaron estos otros modelos para identificar el antes, durante y después de los desastres. Y todavía se está utilizando este modelo, el cíclico del desastre, donde está la mitigación, preparación, la respuesta, la recuperación. Ocurre un desastre, volvemos a generar condiciones de riesgo. Y actualmente se está manejando este modelo, el modelo lipoidal.
¿sí? Que funciona a través de impulsores de riesgo. ¿Cuáles son esos impulsores de riesgo? La exposición, la amenaza y el riesgo de desastre, ¿sí? ¿Qué dice eso? Que hay una construcción social de riesgos que vamos generando al paso del tiempo. En 500 años, por ejemplo, en Colima, vamos generando condiciones de riesgo por dinámicas sociales de apropiación de espacios, por aprovechamiento de recursos naturales, porque dependemos de una mina, porque dependemos de salinas, etc., ¿no? Y esos son impulsores del riesgo que van generando condiciones inseguras. Esas son las causas que subyacen, son las causas de fondo de todo desastre. Y ante la presencia de una amenaza, en cierto tiempo puede ocurrir un desastre. Ese es el modelo con el que estamos trabajando teóricamente ahorita para comprender qué subyace en todos los desastres. Una explicación un poquito más detallada de qué es la construcción social del mismo desastre. Ya se apagó eso. Hasta la bocina se durmió ya. Lo bueno que ustedes no. Y de verdad les agradezco muchísimo su atención, porque ya a esta hora tienen todo el día trabajado. Luego la presentación de Ford y luego mi presentación, que tienen resistencia mexicana. Ahí va, ¿qué les parece? La deforestación, una falta de ordenamiento territorial, la desertización provocada por el hombre, el mal manejo por parte de la sociedad y de las autoridades del medio ambiente. Todo esto es muy evidente, a la par que todo eso es previo, ¿verdad? Que permitió que el huracán pasara como Pedro por su casa, como decimos. No haya nada que detenga el paso del huracán, nada naturalmente construido. El tipo de casas que se han construido, el lugar donde se han construido las casas, el tipo de material con el que la gente construye sus casas, no porque sea retrasado mental, sino porque no tiene con qué construir otras casas en otros lugares, en mejores condiciones. Esto es algo que llamamos nosotros construcción social de riesgos, que es lo que está provocando que los procesos de desastre sean cada vez más desastrosos. Entonces, ¿qué factores son contrarios a la gestión integral del riesgo de desastre? Ya lo mencionaba Virginia García Costa, que es una de las principales estudiosas de los desastres en nuestro país y Latinoamérica. Dice, la construcción inadecuada de infraestructura, la destrucción del medio ambiente, la contaminación, la sobrepoblación de zonas peligrosas, el crecimiento urbano desordenado, la sobreexplotación y uso irracional de recursos naturales son algunas de las vías de la gran mayoría de las ciudades o regiones han seguido para elevar sus niveles de desarrollo, pero al mismo tiempo son factores que han contribuido a incrementar la vulnerabilidad o acumular una serie de vulnerabilidades a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces también están perfectamente identificadas cuáles son esas causas que generan riesgos. Una pregunta, ¿esto que ven aquí en la imagen es un desastre? Tú no contestas. ¿Eso es un desastre? Levanten la mano quien piense que sí. Levanten la mano, no pasa nada, no nos vamos a regañar ni a reprobar. De todos modos la carta se las van a dar, no se preocupen. No arriesgan. Al menos la mitad. Al menos la mitad. ¿Por qué? A ver, los que levantaron la mano, ¿por qué? Digo, se ve que está más o menos a la mitad de la altura de las casas, el agua. Okay. O sea, no sé si haya muertos o si haya muchas pérdidas económicas por todo lo de sus muebles se han hecho a perder. Y así pero no los ves ahí, ¿verdad? ¿Vale? No los ves. No se ve ni población, pues no se ve nadie en la azotea. Entonces, ¿qué les acabo de explicar? Llevo una hora explicándoles. A lo mejor se evacuaron todos y ya. ¿Cuál es el factor imprescindible en todos los desastres? La sociedad. ¿Ven ahí algún humano?
Ya se Entonces no hay ningún desastre ahí. Hay daños, eso sí, pero no hay que confundir daños con desastre. Pues para que le cuesta es un desastre. A eso voy, claro, es muy cierto lo que dice. Les reafirmando las cosas que les he venido diciendo. Ya les dije, no hay consenso sobre el desastre. Cada disciplina tiene su propia definición de desastre. Los ecólogos hablan de desastre ecológico. Ellos venían incluso ante un desastre ecológico. Los urbanistas dirían hay un desastre urbano. ¿Sí? Los antropólogos necesitamos humanos. Digo, no, ahí no hay ningún desastre. Hay daños. Probablemente esta sea una colonia de las que compra el terreno el hijo de algún gobernador para construir viviendas para algunos reubicados y todavía no se van cuando ya se inundó, como ocurrió en Acapulco o en Puebla. ¿Sí? Pero no hay humanos. Entonces, aguas con eso. Hay que ser muy observadores de la realidad para saber qué elementos están ahí. Cuando vayan a identificar el riesgo de una construcción, si se les escapa un detalle como esto, se van a equivocar. Hay que desarrollar inteligencia de riesgo, señor. Busquen qué es ese concepto de inteligencia de riesgos. Es esa capacidad que se adquiere para identificar todos los elementos que pueden incidir en la construcción de un riesgo en este espacio. Ahí te digo, yo lo comparo con la edificación de uno dice, bueno, pues vas a construir y ves que es inseguro la forma que está trabajando la persona o el trabajador, le das indicaciones, tienes que asegurar esto, tienes que asegurar aquello, y luego ya te subes. Para eso, trasladado a todo esto, pues es visto de otra forma. Lo que yo hago, lo que yo veo es seguridad en el trabajo. Y eso ya se traslada, pero hacia la sociedad ya es lo que está haciendo aquí. Yo así lo enfoco más o menos. Yo siempre he dicho, a mí me pagan porque las cosas no pasen cosas malas aquí. Exactamente. Oye, pero yo creo que es muy analógico, por ejemplo, como se producen los sismos. O sea, hay una acumulación de fuerza, de energía, que en un momento quiebra. Lo mismo estamos haciendo nosotros, como lo describes. Vamos acumulando esa energía, hasta que llega el punto o la chispa y lo detonan y ya va. Pero esto, tú lo mencionaste ahí, esto es el desarrollo, o es, ya digamos, la evolución humana, o sea, la evolución de la sociedad. Que si hay riesgo, pues sí. Puedes decir, oye, por el cambio climático, pues sí, en 20 años o 50 años Nueva York va a quedar inundado, se va a descongelar Groenlandia, por decirlo. ¿Sí? Y ahí ¿qué? ¿Cómo le llamas? Yo, Eduardo. Eduardo, fíjate, Eduardo, lo que acabas de decir tú es clave para entender la relación de manifestación natural, un fenómeno natural y el desastre. El fenómeno natural, nosotros no hablamos de desastres naturales. Desde el enfoque de gestión integral de riesgos, ya no hablamos de desastres naturales. Ya se considera que es un concepto obsoleto. Si escuchamos un funcionario que dice, los desastres naturales cada vez han incrementado, decimos, es el pobre cristiano, ¿no? Ya hablamos solamente de desastres, porque para nosotros ocurre lo que tú estás diciendo. Hay condiciones de riesgo y cuando se presenta un fenómeno natural importante, detona el desastre. Los gringos dicen dispara, trigger, ¿sí? Dispara el desastre. Nosotros incluso decimos desastre asociado a un huracán, desastre asociado a un huracán, a un sismo, a un tsunami, asociado a. No decimos desastre natural por tsunami, desastre natural por sismo. No, porque estamos adjudicándole toda la responsabilidad del daño al fenómeno natural si decimos desastre natural. Y estamos evadiendo, ocultando, que ahora se hace deliberadamente, toda la responsabilidad política, económica, social que está implícita en los desastres. Y ahora se hace deliberadamente. No se ha abierto un caso. Bien. Yo creo que, para el caso de muchos países,
de la sociedad, sería un desastre, un acto consentido por la autoridad. Creo que la constante siempre ha sido que cuando se presenta ya un desastre, es porque hay un acto consentido de la autoridad por parte de nuestros gobernantes, de su responsabilidad, de ser permisivos. Si hay una zona de riesgo, de permitir que se asienten ahí. Si sabes que hay una inundación en esa zona, de dejarlo que sea. Es decir, de la aplicación de la ley. No sé yo si en México tenemos, digo, escuchando también las exposiciones del doctor Jorge, tenemos las suficientes leyes, la carencia de ellas, o simplemente es la ausencia de la aplicación de las mismas, la que nos conlleve a precisamente tener desastres, yo le llamaría de acto consentido. Pues nos cayó como amigo el dedo. ¿Verdad? Claro. Digo, para pronto. Claro, pero además tenemos una cantidad de evidencia de desastres que hacen muy evidente las probabilidades de riesgo y las probabilidades de que ocurra un desastre. Y hacen notable también la negligencia por parte de las autoridades. Y sí, existe un marco legal, existe la Ley General de Protección Civil y tiene artículos específicos que te dicen en dónde construir, en dónde no construir y cuáles son las sanciones para quienes construyen en zonas que son de alto riesgo. Pero no se aplica. Y una de las razones es porque en la mayor parte de los casos en que existen leyes no hay reglamento. El caso de Colima, ustedes investigan cuántos reglamentos de protección civil existen. Tenemos una ley estatal de protección civil, pero no tiene reglamento. Existen leyes municipales de protección civil, pero no están actualizadas y la mayoría no tienen reglamento. Solamente tienen reglamento Tecomán y Manzanillo ahorita. El reglamento de Colima es del 2014, si no me recuerdo, ya está desactualizado. Un ejercicio más sencillo de lo que acabamos de ver ahorita, ya vamos cerrando, ¿eh? ¿Qué identifican en estas imágenes? ¿Cuál de estas es desastre? ¿Cuál es amenaza? ¿Cuál es fenómeno? ¿Cuál es peligro? ¿Cuál es prevención? ¿Cuál es riesgo? Desde su criterio. ¿Esta qué les parece que es? ¿No? Es un fenómeno. Es un fenómeno natural. ¿Sí? ¿Por qué es un fenómeno natural? Pero no está amenazando a nadie. Está lloviendo simplemente. Hasta las florecitas están levantadas y están gozosas. Dijera Bob Ross, el pintor. Mira, unas flores gozosas de la lluvia. Y este que tenemos acá, ese es un peligro. ¿Qué es el peligro? Es un fenómeno que tiene el potencial, es un lahar. Tiene el potencial de causar daños y lesiones. Pero ya está pasando, mira, yo estoy aquí. ¿Sí? Es peligroso si me meto. Pero aquí yo no estoy en peligro. O sea, ok. Te subes a la rueda de la fortuna, es peligrosa, pero tú vas bien amarrado. ¿Sí? Entonces, es un peligro porque tiene el potencial de causar daños, pero está controlado, no nos afecta directamente. ¿Y este que vemos acá, qué será? Esa es la amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Es un fenómeno, si se fijan, son puras descargas eléctricas, puros rayos. ¿Por qué es una amenaza? Es un fenómeno peligroso ante el cual estamos expuestos. No hay lugar donde tú puedas estar totalmente seguro de que no te va a caer un rayo. Ninguno. Incluso debajo de un pararrayos. Es la fuerza más poderosa que hay sobre la faz de la tierra. Por eso es una amenaza. Porque rebasa ese umbral. Tú puedes estar viendo una tarde llover, rayos a la distancia, a gusto en la terraza de tu casa, tomándote un café. Pero en el momento en que le cae al tamarindo de tu casa, o al aguacate de tu casa, o al limón, en ese momento ya se volvió una amenaza. Y mejor te metes, ¿no? Creo que no es buen lugar para estar aquí afuera. ¿Y este qué será? Una fotografía muy bonita. Una foto muy bonita, sí. De Hernando Rivera. Excelente fotógrafo. Este riesgo, ¿por qué?
porque te está mostrando una cantidad impresionante de rayos que fueron tomados en 30 minutos de exposición. Es una superposición. Te está mostrando que hay altas probabilidades de sufrir impactos por alguno de esos rayos, porque hay exposición, porque somos vulnerables a los rayos, ¿sí? Aunque contemos con capacidades preventivas, preparativas y de respuesta. Y el riesgo aumenta todavía si no contamos con pararrayos, si estamos expuestos o si somos vulnerables. Por eso ya es un riesgo, ¿sí? ¿Y qué será? Desastre, ¿sí? ¿Por qué desastre? El resultado es la cristalización, es la materialización del daño a los humanos. Ahí está la sociedad imprescindible, ¿sí? Entonces, por eso es un desastre. ¿Y esto qué será? Exactamente, la prevención. ¿Qué es esto que vemos aquí? Y no, ¿qué va a ser con nada? Nos lo va a enseñar el Padre Nuestro aquí al tanto sacerdote. Amenazas. ¿Qué son las amenazas? Hay un montón de tipos de amenazas, ¿sí? Y las conocemos, muchas de ellas en el estado de Colima. Hay amenazas naturales, ¿sí? Hay amenazas medioambientales, hay amenazas químico-sanitarias, hay amenazas antropogénicas y hay múltiples definiciones de esas amenazas. Obviamente no vamos a ver cada una. Cuando ustedes revisen las diapositivas podrán revisar cada uno de esos tipos de amenazas, pero es importante que entiendan cuáles son los elementos que están influyendo en el desastre. Luego a veces los estudiantes me dicen, ¿y cómo podemos observar el riesgo? Pues podemos hacer un análisis técnico muy detallado, cuantitativo, pero a veces no es tan necesario. Así luce el riesgo. ¿Sí? Esto es Santa Rosalía, en Baja California, en el Mar de Cortés. Una vista aérea con el bumbonero. ¿Qué es esto? ¿Qué notan ahí en esa fotografía? Es una cuenca, ¿no? Una cuenca, exacto. ¿Qué más? Se puede tener la inundación. Esta es la ampliada de aquí. Es la imagen ampliada esta. Miren los deslizamientos. Ya están los deslizamientos de ladera. Ya están afectando viviendas. Con esta simple fotografía podemos darnos cuenta que la población está sentada sobre el cauce. Y nadie se dio cuenta. Podemos saber cuánta población vive ahí. Sabemos aproximadamente cuántos habitantes hay por vivienda y contarlos. Saber cuántas personas están en riesgo. ¿Qué se requiere para reducir ese riesgo? Anticipar el riesgo para ellos, para que sepan que viene una creciente o que viene un lajar. ¿Sí? En cambio, fíjense en esto. Ya ocurrió. Ahora el 28 de septiembre, aquí está bien. 28 de septiembre del 2022. Acaba de pasar. Esto que vimos nosotros como riesgo, la diapositiva, ya se materializó. Ya se volvió desastre. Aquí está el automóvil, llantas para arriba. Hubo daños en viviendas, personas fallecidas. Y parte del problema que estamos platicando es que no se comunica bien el riesgo. Pocas veces se comunica el riesgo. Se habla de la amenaza, ahí está. El huracán tiene categoría, lleva esta ruta, esta trayectoria, tiene esta precipitación barométrica, esta fuerza de los vientos, pero no se les habla del riesgo en el que está la población y cuánta población está en riesgo. Y las explicaciones que dan en la nota son magníficas, son de colección. Fíjense la explicación que dan de la nota. Santa Rosalía, Baja California. De manera inesperada. Una lluvia será atípico. ¿Sí? Ese es un discurso criticado por Kenneth Henry desde 1983 en su libro de Interpretaciones de la Calamidad, Interpretations of Calamity. Dice, los tecnocráticos, los instrumentalistas, los ingenieros utilizan estas frases para convencer a la gente de que eso nunca había ocurrido, de que es un fenómeno excepcional, atípico, inesperado, incontrolable, para convencer de que se hizo lo mejor y que no había más por hacer. Desde 1983 ya se critica eso.
el uso de esos conceptos. En la madrugada de este 28 de septiembre se suscitó una fuerte lluvia torrencial en el municipio de Conejé, ocasionando la lluvia, fíjense, la lluvia torrencial ocasionó la acumulación de agua. La lluvia ocasionó la acumulación. Y si hubieran puesto bocatormentas, no se hubiera acumulado. Si tuviera pendiente, no se hubiera acumulado. Intensas rachas de viento y múltiples estragos, y causó estragos también la lluvia, dio a conocer la alcaldesa y el director de Protección Civil Municipal. Y fíjense la declaración. Esta madrugada volvimos a ser víctimas. Volvimos, o sea, ya habíamos sido. Volvimos a ser víctimas de los embates de la naturaleza. La naturaleza es la culpable. Con gran tristeza, ¿sí? Con gran tristeza les informo que una vez más en Santa Rosalía y comunidades aledañas sufrimos graves daños a causa de lluvias, inundaciones y deslaves. El énfasis, ¿no? El culpable es el fenómeno natural. Las intensas lluvias ocurrieron de forma ininterrumpida por más de 4 días. Entonces, así se está manejando el discurso. Entonces, así la sociedad siempre entiende que el causante es el fenómeno natural. ¿Y qué pasa cuando el modelo se basa en gestionar emergencias en lugar de gestionar el riesgo de esas tiendas? Fíjate, lo acabas de decir, en el sentido de que el proyecto de entender que la naturaleza es la culpable, pues creo que no son los políticos. ¿Qué aparece siempre declarando X gobernante o X cuando hay una lluvia típica? Una lluvia típica y nos inundamos y nos cargó la chingada, pero la naturaleza. Entonces es un proyecto de que es la naturaleza, pues esta conferencia mejor va a ser hasta a los políticos. Claro. Yo pensé que iba a ver. No, son más selectos. Sí. No, pero fíjate, ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? Que los políticos no son extraterrestres. No. Ese es el tema. Sí, pero. O sea, pero que tienen su hueso. De aquí van a surgir políticos. No creo. De las aulas, cuando doy clases, surgen políticos. Sí, pero ve el resultado. No. Ando echando a perder gente. Okay. No, es que es eso, nos olvidamos que los políticos son sociedad. O sea, surgen de la sociedad. Sí, pero son los que manipulan a la sociedad. Por eso hay que darles clase a ellos. ¿Por qué te dejas? No, hay cursos que por ley debe tomar todo presidente municipal de Protección Civil y no los toman. De verdad, está en el reglamento. Está en el reglamento y no lo toman. No, y como ese, muchos otros cosas, muchas cosas. Bueno, la Coordinadora Nacional de Protección Civil llegó al puesto sin saber absolutamente nada de protección civil. Tuvieron que darle un curso inmediato en el Senapred de 2 días de técnico básico de protección civil. La Secretaría de Educación. No le puedo contestar esa pregunta. ¿Qué pasa cuando el modelo? ¿Qué pasa cuando el modelo se basa en gestionar emergencias? Ahí tenemos Colima, el cuarto estado más pequeño del país. 16 declaratorios de desastre en 20 años. Prácticamente no ha habido un sexenio, una autoridad de gobierno que no haya enfrentado un desastre en el estado de Colima. ¿Es tema o no es tema para los políticos? Tendría que serlo, ¿no? El asunto es cómo capitalizan eso. Dice Naomi Klein, una importantísima socióloga, en su libro La doctrina del shock. Dice, a falta de guerras, los desastres aceitan la maquinaria del capitalismo. También lo necesitan. O sea, es una perspectiva perversa, pero lo necesitan. Otra grafiquita, miren. Esos son los eventos que se han presentado en ese periodo. Digo, se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen con calma, ¿sí?
para que no piensen que yo me los inventé sobre los declaratorios de emergencia y declaratorios de desastre. Ahí están las fotos de cada evento y la fecha en que se presentaron y los daños que causaron. Tenemos impacto hasta por fenómenos que la gente cree que nunca ocurren, por ejemplo una sequía. Y han ocurrido sequías. En el año 2009 hubo una sequía muy importante en Colima. El secretario de Zagapa, si no recuerdo, Salazar, fue Carlos Salazar, ¿verdad? No era el de Sí, de agricultura. Era Salazar. Carlos Salazar Preciado fue a una misa religiosa del buen temporal para pedir que lloviera. La declaración en el diario de Colima en primera plana era: si no llueve, nos cae la chingada. Ahí está, el diario de Colima. Se tiene, Bien. en el caso de Colima, pues la amenaza que tenemos del volcán, ¿se tiene ya algo del impacto, un estudio del impacto que pudiera ocasionar? Muchos. Tiene varios artículos. Más de 15 con toda seguridad. Hasta que. Sí, tiene los radios de vulnerabilidad y de afectación para flujos, para deslizamientos, para colapso, para explosión de material, ¿sí? Claro. Obviamente no estamos tomando medidas. Sí, se hace monitoreo para medir la actividad del volcán. Se tienen sensores para ver si se está hinchando y viene el magma o no. Pero si se llega a suceder, el gobierno no sabría qué hacer, ¿verdad? Yo creo que no tiene la capacidad. Si es, no, mira, el año 2017 estaba terminando la actividad explosiva del volcán que inició en el 2015. Fue Protección Civil Estatal Colima a la Becerrera. Reunió a la gente en el jardín, había una boda incluso ahí. Les dijeron: ya pasó la etapa peligrosa, ya pueden volver a sus hogares con tranquilidad, el volcán ya está en calma, ¿sí? Nos vemos, hasta luego, bye. Andaba el tapiro por allá en su camioneta. Llegaron al crucero de Carrizalillo, tronó, se regresó al tapiro y tomó las fotos espectaculares, crucero de su camioneta. Se vino el flujo, llegó toda la gente de la Becerrera, se tuvo que regresar a Protección Civil, pedir más gente, tardan casi 50 minutos en llegar desde Colima hasta allá. Y la gente dijo: si nos acabamos de decir que ya estaba en calma, pues eso afecta también mucho la credibilidad de las autoridades. La gente duda muchísimo de las autoridades de Protección Civil, incluso los científicos. Por eso insisto yo mucho en que creo que es mejor generar mucha información de calidad para que la gente adquiera conocimiento, un mejor criterio y tome mejores decisiones. ¿Sí? Porque no nos creen o no le creen a la Protección Civil, porque han ocurrido muchas ocasiones eventos que contravienen lo que ellos dicen. Entonces prefieren creer que el volcán les habla, que es su amigo, que les va a decir cuándo vas a encontrar, ¿sí? Que los cuida. Entonces es importantísima desde este enfoque la percepción del riesgo también. ¿Cuáles son las diferencias entre una gestión de una amenaza y una gestión del riesgo? Pues acá tenemos una respuesta operativa siempre, impactos costosos, numerosas pérdidas, equipamiento insuficiente, reportes básicos de siniestros, y acá una prevención planificada, transferencias de riesgos o seguros, población informada y capacitada, equipamiento gestionado de manera transversal en la Secretaría. Y luego dicen: ¿y dónde vamos a sacar lana para eso? Pues cuando vuelvas el ejercicio de la gestión de riesgos parte de tu ejercicio administrativo en cada secretaría, vas a tener recursos. Ni siquiera tendría que crear una secretaría de gestión de riesgos, sino entrar en diálogo con las distintas secretarías para gestionar los riesgos que existen. Este es de la ONU. La ONU nos ha insistido en que por cada 7 pesos que se invierten en reconstrucción, ¿sí?, puede uno ahorrarse 7 pesos por cada peso que inviertes en prevención. O sea, tú vas a gastar 7 en reconstrucción, pero podrías invertir solo 1 en prevenir. Y es el caso del Paraíso.
Hace 50 años el mar estaba a 300 metros de distancia. Ahora el mar ya revienta literalmente en la sala de las viviendas. Y está totalmente urbanizado, tienen camiones, luz eléctrica. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar este ciclo, este modo de vida en función de paliativos que cada año tiene que darle la gente? Pues viendo de la mejor manera. Primero, reduciendo la exposición. Retirarnos. Porque el mar no va a regresarse. Los escenarios de cambio climático y de incremento del nivel del mar te dicen que en los próximos 20 años todo esto va a estar invadido. Pues todo lo que le estés invirtiendo ahorita, el proyecto que viene la CENIC, que Peña Nieto dijo, aquí están 100 millones de pesos, luego dijo la CENIC, no, se ocupan 300. Y al último no hubo nada, o quién sabe. Pero ese proyecto era para hacer todo un manejón en esta zona súper bonito, turístico. Y todo se iba a quedar tapado. Afortunadamente no se aprobó. Entonces es bien importante pensar en eso. Decíamos ya hace rato que nos hemos dado la tarea de recolectar información histórica. Estos son los impactos que ha padecido Cuyotlán entre 1900 y 1999. Fíjense lo que pasa al investigar los desastres que han ocurrido en una sola localidad de Bolívar. Por ciclón, por sismo, por mar de fondo, por sismo y tsunami, por epidemias, por el Niño. ¿Qué tipo de desarrollo se puede tener en una sociedad que es frecuentemente afectada? ¿Cómo iba a salir? No, pues. Ahí está la universidad. Entonces, que de hecho está muy abandonado, ¿no? Ahorita, nacionalmente. Sí, pero ha afectado más la carretera porque nadie se hospeda ahí, ¿no? Desde los años 70. Pero hay muchas otras razones, ¿no? Esto es lo que Greg Pankov, un estudioso de los desastres, llama una cultura de desastres. Es una sociedad que se ha acostumbrado tanto a los desastres que vive ahí, acostumbrados a padecer un desastre tras otro desastre, tras otro desastre, tras otro desastre. Vivir como pueden, naturalizan los desastres. Bueno, y eso es a lo que no tenemos que llegar nosotros. O sea, lo normal no es padecer desastres. Pero, por ejemplo, Japón está acostumbrado a eso, más sin embargo, hacen ya sus construcciones adecuadas para los temblores que son lo que más les pega y los huracanes también. Aquí no tenemos un sistema de alerta para tsunamis. Todavía. Porque está muy cerca la zona de donde se presenta. Imaginen que ese argumento le presentan a los japoneses. Tienen miles de sensores y de boyas para tsunamis alrededor de la isla. Pero su lógica es distinta. A nosotros nos pesa invertir en una sola boya. ¿Cuál es el mar de fondo? El que se presenta entre marzo y abril, que viene desde olas desde el Pacífico Sur, genera oleaje importante. Y ha causado muertos porque va la gente ahí y prudente se mete a nadar aprovechando las olotas y los arrastra. Por eso hay reportes de muertos. Más de 20 muertos en 25 años. ¿Hacia dónde apunta la gestión de riesgo? Les prometo que ya estoy terminando. Apunta hacia el proceso adaptativo, mejorar la calidad del proceso adaptativo. Cuando observamos las poblaciones, por ejemplo, este es Cuyotlán en su proceso adaptativo, por lo que hice en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre estrategias adaptativas ante los riesgos por huracanes. ¿Qué es lo que vemos? Cómo en cada siglo se fueron incorporando distintos elementos de urbanismo, de construcción de viviendas, de equipamiento, de implementación de tecnologías. Ese es un proceso adaptativo. Y no es una meta, es un proceso. Entonces nosotros mismos estamos en ese proceso constante de adaptación. El uso de aire acondicionado es parte de ese proceso adaptativo para que estemos aquí, aclimatados. ¿Sí? Pues hacia allá apunta la gestión integral del riesgo de desastre. ¿En qué etapa se encuentran ustedes? ¿En qué etapa encuentran su labor? En la gestión integral de riesgos. La previsión. La prevención. ¿Sí? Me gusta presentar esta imagen porque luego la gente dice, no, es que
la gestión de riesgo no tiene que ver conmigo. No, sí. Tiene que ver con todos. En alguna de esas etapas tiene que ver con alguno de nosotros. Algunos son más operativos, otros están más en la planeación, otros están en la reconstrucción, pero todos somos parte de ese enorme proceso que es la gestión integral del riesgo de desastres. ¿A quiénes involucra? A todos. Asociaciones, colegios, Cruz Roja, Protección Civil, ¿sí? Redes de investigación, asociaciones civiles, a todos. Si no, no vamos a poder reducir los riesgos. ¿Sí? Tenemos que convencer a la gente de la importancia que tiene estudiar los riesgos y reducir los desastres. ¿Sí? Les iba a presentar opiniones de expertos, pero ya por el tiempo lo vamos a dejar pendiente, que ustedes revisen las diapositivas. Muchas gracias por su atención. Y